Lo que nadie se atreve a decirte sobre la vejez. Vivir con tus hijos puede arruinarla. No suena bien, no suena bonito. Pero hay verdades que duelen más cuando se esconden, y esta es una de ellas. Durante generaciones nos enseñaron a ver la vejez como un tiempo de descanso, y a los hijos como ese refugio que nos devolverá todo lo que les dimos. Cuando seas mayor, tus hijos cuidarán de ti, decían, y ese mensaje, repetido 1000 veces, se convirtió en promesa, en consuelo, en una imagen idealizada que muchos esperan con esperanza y que pocos enfrentan con honestidad. Pero la realidad es otra. La convivencia entre padres mayores e hijos adultos rara vez funciona como se imagina. Lo que empieza como una ayuda temporal se convierte en un arreglo permanente. Lo que parece cariño se transforma en incomodidad y lo que se vendió como compañía termina siendo silencio forzado, tensión y culpa. La mayoría no lo dice, porque es incómodo, porque va contra la cultura, porque nadie quiere parecer ingrato o desagradecido o egoísta. Pero la incomodidad no desaparece con el silencio, solo crece. Carl Jung decía que lo que reprimimos en lo personal se manifiesta como destino y en lo colectivo como conflicto social. Confucio también lo entendía. Él hablaba de respeto entre generaciones, pero no desde la obligación, sino desde la libertad. Decía que una relación sana entre padres e hijos en la adultez debe tener una regla esencial: distancia emocional y física para que exista respeto real. Y sin embargo, hoy seguimos confundiendo amor con dependencia. Seguimos creyendo que vivir bajo el mismo techo es un acto de unión, cuando muchas veces ese es el origen de la fractura. El padre que se siente fuera de lugar. La madre que se mete en todo porque ya no tiene espacio propio. Los hijos que no pueden vivir su adultez con autonomía. La pareja que discute por los límites que ya no existen. Todo eso nace del mismo error. Pensar que el amor justifica la invasión, que el cariño puede sostener una estructura familiar que ya no es funcional. Pero no se trata de querer más o menos. Se trata de entender que cada etapa de la vida tiene sus formas y que lo que fue necesario en la infancia puede ser destructivo en la vejez. Cuando un padre mayor se instala en casa de sus hijos, pierde más que su independencia. Pierde su rol, su intimidad, su rutina, su mundo. Y aunque al principio parezca cómodo o incluso alegre, poco a poco aparece el peso de lo no dicho, molestias pequeñas que se acumulan, ruidos que antes no molestaban y ahora irritan, diferencias de valores, horarios, prioridades. Y lo peor es que ninguno se atreve a hablar, porque decir esto no funciona se siente como una traición, porque irse parece un abandono y quedarse se convierte en una cárcel invisible. Por eso este tema es tabú, porque rompe la narrativa cultural del hogar feliz multigeneracional, porque muestra una realidad que muchos viven en silencio, deseando algo distinto, pero sin saber cómo nombrarlo. Y sin embargo, es necesario hablarlo, porque no hay respeto posible sin espacio, y no hay amor que sobreviva si uno de los dos se siente prisionero. Confucio no lo decía con frases modernas, pero su mensaje era claro. Un padre sabio no se aferra a la cercanía, cultiva el respeto a través de la distancia y entiende que el amor maduro no se mide en metros, sino en libertad. Todo empieza con la mejor intención. Un hijo propone: ven a vivir con nosotros, así no estás solo. Una madre dice: será por un tiempo, hasta que me recupere. Un padre se convence: es más práctico, así no soy una carga. Y al principio parece que funciona. Hay cenas compartidas, risas, gestos de cuidado. Todo fluye, todo se adapta, pero el tiempo pasa y lo temporal se convierte en permanente. Lo que era un gesto de cariño, poco a poco se transforma en obligación. Lo que era flexibilidad se vuelve rutina. Y sin que nadie lo diga en voz alta, aparece una verdad silenciosa. Alguien ya no está cómodo. No hay una pelea directa. No hay un «ya no te queremos aquí». Pero el ambiente cambia. Pequeños gestos, miradas, tensiones. Detalles que antes se ignoraban, ahora se sienten como afrentas. La abuela que deja cosas fuera de lugar, el abuelo que se queja del ruido, los nietos que no entienden por qué hay tantas reglas nuevas, los padres jóvenes que ya no tienen espacio para estar solos. Todo eso erosiona la convivencia, no de golpe, sino gota a gota.
hasta que la casa se llena de una incomodidad que nadie quiere nombrar. Y lo más duro es que los padres mayores también lo sienten. Saben que algo cambió, que ya no son bienvenidos con la misma naturalidad, pero no saben cómo irse, porque irse se siente como fracaso, y quedarse como resignación. Así, lo que nació como una ayuda se convierte en prisión, no por maldad, no por falta de amor, sino por una confusión de roles, por una estructura que ya no sirve, pero que se sigue manteniendo por miedo. Confucio hablaba del equilibrio en las relaciones, del respeto que nace cuando cada uno conoce su lugar. Y el problema de la convivencia forzada entre generaciones es precisamente ese: se pierden los lugares. La madre vuelve a ser madre todo el tiempo. Corrige, opina, se mete. El hijo adulto se siente infantilizado. La nuera o el yerno se sienten observados, juzgados, y todos, en el fondo, quisieran un poco de aire, pero el aire no llega, porque nadie se atreve a abrir la ventana, porque la culpa bloquea la salida, porque el qué dirán es más fuerte que el cómo me siento. Y así pasan los días, los meses, los años, hasta que llega un punto en que todos actúan por inercia, y ya no hay afecto, solo gestión. Ya no hay cercanía, solo convivencia. Ya no hay amor, solo costumbre. Eso es lo que no se dice. Eso es lo que se esconde bajo la frase «estamos bien». Pero no están bien. Están atrapados. Y lo más doloroso es que nadie quería esto. Ni los hijos, ni los padres. Pero nadie supo cómo evitarlo. Por eso Confucio lo advirtió. Porque entendía que una vida digna en la vejez requiere autonomía. Y que vivir con los hijos, por más natural que parezca, puede ser una renuncia silenciosa a esa dignidad. No se trata de alejarse por ego. Se trata de entender que el amor necesita espacio y que sin espacio lo que queda no es compañía, es saturación. Lo que empieza como una solución práctica rápidamente se convierte en un lazo invisible del que nadie sabe cómo salir. Un ciclo que atrapa a padres e hijos en un vínculo donde el amor existe, pero la libertad se desvanece. Los padres mayores, al mudarse con sus hijos, reanudan una función que creían cerrada, la de cuidadores, guías, vigilantes. No lo hacen por maldad, lo hacen porque no conocen otra forma de estar. Su identidad lleva décadas construida en torno a la necesidad del otro, y ahora, rodeados de hijos adultos y nietos, sienten que deben seguir desempeñando ese papel. Corrigen, aconsejan, critican, controlan, y los hijos, aunque ya no lo dicen, retroceden emocionalmente. Dejan de ser adultos, se adaptan a esa presencia constante, con sumisión, con incomodidad, con culpa, porque saben que no pueden vivir plenamente, pero tampoco pueden apartar a sus padres sin sentirse miserables. Y así se cierra el círculo. Los padres, al no sentirse útiles de otra manera, asumen que su lugar sigue siendo el centro, y los hijos, para no herir, fingen que está bien, pero no está bien. Nadie está creciendo, nadie está madurando, nadie está eligiendo. Están simplemente reaccionando a un acuerdo tácito en el que todos se sienten obligados a sostener una convivencia que ya no tiene sentido. Y lo más peligroso de todo es que esta dinámica no se nota de inmediato. Llega en forma de pequeñas tensiones, un comentario fuera de lugar, una mirada de desaprobación, una conversación que termina en silencio. Pequeñas grietas que, si no se atienden, terminan rompiendo por dentro lo que no se rompe por fuera. Los nietos también lo perciben. Aunque nadie les diga nada, sienten la incomodidad en el ambiente. Empiezan a evitar conversaciones. Aprenden que hay temas que no se tocan. Y crecen en un entorno donde el afecto se confunde con obligación. Confucio enseñaba que el respeto entre generaciones no se impone, se cultiva, y que ese respeto solo es posible cuando hay límites claros, cuando cada persona, sin importar su edad, puede habitar su rol sin invadir el del otro. Pero cuando se vive bajo el mismo techo, esos límites se difuminan, y con ellos desaparece la claridad. Los padres se sienten responsables de todo, los hijos se sienten observados, los nietos se sienten atrapados y nadie se siente realmente libre. Muchos no quieren admitirlo, pero lo intuyen en su cuerpo. Dolores constantes, cansancio emocional, insomnio, ansiedad. El cuerpo empieza a hablar cuando el alma está demasiado tiempo en silencio, porque vivir así no es natural. Es una distorsión de los vínculos, una sobreposición de roles, una confusión que, con el tiempo, genera resentimiento.
Y el resentimiento es el principio del fin, no porque alguien lo desee, sino porque es inevitable cuando la convivencia no está sostenida por el deseo, sino por el deber. Confucio no hablaba de cortar lazos, hablaba de honrar la relación desde el lugar correcto, y eso incluye aceptar que la cercanía física constante no siempre es amor, a veces es una forma encubierta de dependencia. Salir de ese ciclo no es fácil, pero es necesario, porque si no lo haces, terminas viviendo una vida que no es tuya, sosteniendo una estructura que se cae por dentro y cargando con emociones que nadie se atreve a nombrar. Hay una idea profundamente arraigada en muchos padres mayores: la creencia de que siguen siendo indispensables, que sin ellos los hijos no podrían, que su presencia es necesaria, que su experiencia es insustituible. Y aunque todo eso puede haber sido cierto durante años, llega un momento en la vida en que esa verdad deja de serlo. Pero el ego no lo acepta fácilmente. Ese ego no es arrogante ni cruel, es el ego del sacrificio, el que se construyó durante décadas cuidando, dando, renunciando, el que encontró sentido en ser útil, necesario, imprescindible, el que confundió amor con abnegación total. Cuando los hijos crecen y ya no necesitan cuidado, ese ego se desestabiliza porque se queda sin función, sin propósito, y entonces empieza a buscar nuevas formas de justificarse. Aparece la sobreprotección, el consejo no pedido, la crítica disfrazada de preocupación, el control disfrazado de cuidado. Yo solo quiero ayudar, dice ese padre o esa madre, pero en el fondo no es solo ayuda, es necesidad de pertenecer, de seguir siendo parte, de no desaparecer. La convivencia se convierte entonces en el escenario perfecto para que ese ego se mantenga activo. Mientras haya presencia, hay función. Mientras haya problemas ajenos, hay motivo para intervenir. Mientras haya hijos bajo el mismo techo, hay identidad. Pero esa identidad se construye a costa de los demás, porque obliga a los hijos a seguir actuando un rol que ya no les corresponde, porque impide que los nietos crezcan sin filtros, porque pone al amor bajo condiciones. Te ayudo, pero escúchame. Te acompaño, pero hazme caso. Te apoyo, pero dame un lugar. Ese lugar no se exige con palabras, se exige con silencios cargados, con gestos duros, con miradas que pesan, y poco a poco la casa se llena de tensión, porque el ego del sacrificio no tolera la invisibilidad, no soporta no ser consultado, no acepta no tener el control. Confucio hablaba de la humildad en la vejez, de la sabiduría que nace cuando uno entiende que ya no está para dirigir, sino para observar, no para imponer, sino para inspirar, no para corregir, sino para dar ejemplo con el propio silencio. Pero eso exige renunciar al personaje del mártir. Exige dejar de repetir todo lo que hice por ustedes. Exige aceptar que el amor no se cobra, que el cariño no se condiciona, que el respeto no se reclama, se cultiva. Muchos padres mayores no se dan cuenta, pero viven a través de sus hijos. Se aferran a su rutina, a sus decisiones, a su intimidad, y lo justifican con frases como: soy parte de esta familia, es mi casa también, yo también tengo derechos. Pero una cosa es pertenecer, y otra muy distinta, invadir. El ego del sacrificio nunca admite que está invadiendo, porque se cree noble, porque se percibe como entrega. Pero detrás de esa entrega hay miedo, miedo a la irrelevancia, miedo a la soledad, miedo a descubrir que ya no se es necesario. Y ese miedo no se resuelve ocupando espacios ajenos, se resuelve habitando el propio, reconstruyendo una identidad más allá de ser padre o madre, explorando intereses postergados, cuidando el propio cuerpo, el propio espíritu, descubriendo que la vida no termina cuando los hijos crecen, que hay una nueva etapa esperando ser vivida con dignidad. Confucio enseñaba que el respeto verdadero solo florece cuando hay autonomía mutua, que la convivencia sin límites destruye el vínculo y que todo acto de amor que nace desde el miedo termina generando dependencia, no libertad. El ego del sacrificio quiere ser indispensable, pero la verdadera sabiduría es saber retirarse a tiempo, no para desaparecer, sino para volver a ti, para vivir desde la paz, no desde el rol, para acompañar con presencia, no con imposición, y para demostrar sin palabras que el amor maduro sabe cuándo quedarse y cuándo dar un paso atrás. En muchas casas donde conviven padres mayores con sus hijos adultos, hay una tensión que no se nombra, una incomodidad flotante que ninguno quiere reconocer, porque decirlo parecería cruel,
porque admitirlo sería traicionar la imagen de la familia unida. Pero está ahí, en cada gesto contenido, en cada silencio forzado, en cada sonrisa que no es auténtica. Los hijos no lo dicen, pero están cansados. Tienen su vida, sus rutinas, sus propias preocupaciones, y aunque quieren a sus padres, la convivencia se ha vuelto una carga emocional constante. No lo expresan porque saben que dolería, porque no quieren parecer desagradecidos, porque sienten culpa incluso por pensarlo. Los padres, por su parte, también lo sienten. Perciben las miradas esquivas, las conversaciones breves, las evasiones sutiles. Saben que su presencia ya no es bienvenida del mismo modo, pero tampoco saben cómo salir de esa situación sin sentirse rechazados. Entonces, se aferran, se justifican, se convencen de que están ahí para ayudar, para acompañar, para no ser una molestia. Pero sí lo son, no por maldad, no por intención, sino por saturación emocional. Vivir juntos en la adultez crea una atmósfera artificial, una prolongación de roles que ya no deberían existir, un espacio donde los hijos no pueden ser plenamente adultos y los padres no pueden envejecer en paz. Y en medio de todo eso, nadie habla. No se dice que la madre opina demasiado, no se dice que el padre impone rutinas que ya no encajan, no se dice que los nietos evitan la casa por tensión, no se dice que el matrimonio de los hijos se está resintiendo, no se dice que todos están caminando con cuidado para no romper algo que ya está roto. Ese silencio es venenoso, va llenando los espacios de incomodidad, cambia el tono de las conversaciones, enfría los abrazos, convierte los encuentros familiares en actos mecánicos. Y lo peor es que todos saben que algo no funciona, pero ninguno quiere ser el primero en decirlo, porque hay mucho en juego: el miedo al conflicto, la culpa, la expectativa cultural, el qué dirán. Confucio hablaba de la armonía como el estado más elevado en las relaciones, pero la armonía no es la ausencia de conflicto, es la presencia de verdad. Es el equilibrio entre cercanía y distancia, es saber cuándo hablar y cuándo retirarse. Cuando los padres mayores viven con sus hijos, el problema no es solo físico, es emocional, es espiritual, porque se altera la estructura natural de los vínculos, porque se pierde la capacidad de extrañarse, de valorarse desde la distancia. Muchos hijos aman profundamente a sus padres, pero no pueden respirar en la misma casa, y muchos padres sienten ese ahogo, pero lo ignoran, porque creen que el amor debe resistirlo todo. Pero el amor no es resistencia, es respeto, y el respeto implica límites. Cuando no hay espacio, no hay renovación. Cuando no hay pausa, no hay reencuentro, y cuando no hay distancia, no hay claridad. Las emociones se mezclan, el afecto se distorsiona, el cuidado se convierte en control, y lo que pudo ser una relación adulta, madura, consciente, se queda atrapada en la dinámica de dependencia. Por eso es tan necesario decir lo que no se dice. Poner en palabras lo que todos sienten, no desde el reproche, sino desde la honestidad, desde el deseo de salvar el vínculo antes de que se desgaste del todo. Confucio enseñaba que la verdad no destruye, lo que destruye es el silencio prolongado que oculta lo evidente. Hablar es un acto de amor, y decir, esto ya no nos hace bien, puede ser el primer paso para recuperar la paz, para reconstruir la relación desde otro lugar, para honrar la vida sin traicionarse a uno mismo. Durante toda la vida, a los hijos se les enseña a respetar a sus padres, a no responder, a obedecer, a ceder, y esa idea se convierte en mandato emocional, un peso que sigue vivo incluso cuando los hijos ya tienen casa, hijos, responsabilidades propias. Pero lo que casi nunca se enseña es que el respeto debe ser mutuo, y que en la adultez ese respeto ya no se basa en jerarquías ni en miedo, sino en límites, en distancia, en autonomía. Cuando un padre mayor vive con sus hijos, esa estructura de respeto natural se deforma. No porque falte amor, sino porque sobra presencia. El respeto no sobrevive cuando hay fricción constante. Cuando todo se comenta, todo se vigila, todo se comparte. En lugar de reforzar el vínculo, esa convivencia lo debilita. Y lo que más duele no es la falta de gestos cariñosos, sino la ausencia de espacio, la sensación de que todo está mezclado, que ya no hay lo tuyo y lo mío, sino una confusión total donde cada quien invade sin querer.
El respeto real requiere separación, no emocional, sino física y simbólica. Cada generación necesita su espacio vital, su propio ritmo, su estilo de vida, su derecho a decidir sin pedir permiso. Confucio hablaba del orden natural de las cosas, y para él la armonía no era fusión, era equilibrio. Un equilibrio donde cada uno ocupa su lugar, y ese lugar no es intercambiable. Vivir bajo el mismo techo puede parecer una muestra de unión familiar, pero muchas veces es una excusa para evitar la incomodidad de crecer, tanto para los hijos como para los padres. El hijo que nunca se desprende emocionalmente de sus padres no aprende a tomar decisiones propias, y el padre que nunca se retira de su rol de autoridad no permite que sus hijos se conviertan en adultos plenos. Entonces aparecen las microviolencias, los comentarios pasivo-agresivos, los juicios camuflados, la sobreprotección disfrazada de interés, la intromisión constante en la educación de los nietos. Todo esto deteriora el respeto, porque el respeto no se trata de callar para evitar conflicto, sino de hablar con claridad, de aceptar las diferencias, de marcar los límites sin culpa. Un padre que respeta no invade, un hijo que respeta no permite que lo absorban. Ambos cuidan el vínculo sin perderse a sí mismos en él. Cuando el respeto está presente, no hace falta imponer reglas. La convivencia fluye, y si no fluye, hay que saber dar un paso atrás, no como derrota, sino como acto de sabiduría. En muchas culturas orientales, las generaciones viven separadas. No por frialdad, sino por equilibrio. Los padres mayores viven en sus espacios y los hijos en los suyos. Se visitan, se cuidan, se celebran, pero no se ahogan. Ese modelo, aunque menos romántico, permite relaciones más sanas, porque nadie tiene que fingir estar bien, porque nadie se siente observado todo el tiempo, porque el cariño no depende de la proximidad, sino de la autenticidad. Confucio entendía que la verdadera armonía surge cuando cada parte tiene su lugar, cuando nadie ocupa el lugar del otro, y cuando el amor no se impone, sino que se elige desde la libertad. Respetar no es aguantar. Respetar no es permanecer por miedo a herir. Respetar es saber cuándo quedarse y cuándo decir: te amo tanto que prefiero que cada uno tenga su espacio. Eso no es egoísmo, es madurez, es amor consciente, es el tipo de vínculo que sí puede durar hasta el final. Cuando los hijos se van de casa, muchos padres sienten que pierden una parte de sí mismos. Durante años, su identidad estuvo completamente ligada al rol de cuidar, proteger, sostener. Y cuando ese rol deja de ser necesario, aparece un vacío difícil de llenar. Ese vacío es legítimo, pero si no se enfrenta con conciencia, se transforma en una trampa. La tentación de seguir ocupando espacio en la vida de los hijos es fuerte, y la convivencia se convierte en un intento de conservar un lugar que ya no corresponde. No se trata solo de tener un techo compartido, se trata de mantenerse vigente a través del otro, de seguir sintiéndose útil, presente, escuchado, pero la paradoja es que, al aferrarse a ese espacio, se pierde algo mucho más valioso: el derecho a volver a ser uno mismo. La vejez no es una etapa para desaparecer, tampoco es una etapa para ser simplemente el abuelo o la madre que ayuda. Es un momento de transición hacia una vida con otro ritmo, otras prioridades, otros sentidos. Es el momento de recuperar el lugar propio, no el que se tenía dentro de la familia, sino el que se tiene dentro de uno mismo. Después de décadas viviendo para otros, llega el tiempo de escucharse, de hacer espacio para la calma, para los pequeños placeres, para el silencio, para la lectura, para el paseo sin prisa, para las conversaciones profundas que no tienen agenda, para redescubrir pasiones olvidadas, para estar, simplemente estar, sin tener que probar nada. Pero ese proceso no puede darse si uno sigue inmerso en la dinámica diaria de la vida de los hijos, porque esa dinámica arrastra, requiere energía, genera tensión y, sobre todo, perpetúa una identidad que ya debería haberse soltado. Muchos padres que deciden irse, salir de la casa de los hijos, recuperar independencia, descubren con sorpresa que no era soledad lo que temían, sino la falta de propósito, y que, una vez fuera, ese propósito puede reconstruirse. Puede ser simple: cuidar plantas, aprender algo nuevo, escribir memorias,
formar nuevas amistades, hacer voluntariado, viajar. Cualquier cosa que no dependa de estar presente en la vida de los demás. Esa libertad no es abandono, es madurez, es sabiduría. Es decir, ahora me toca a mí. Y eso no significa dejar de amar. Significa amar sin cargar, acompañar sin absorber, estar disponible sin estar encima. Confucio enseñaba que una vida plena incluye retirarse con elegancia cuando ya no se es necesario, no porque uno pierda valor, sino porque ese acto de retiro permite al otro crecer y a uno mismo evolucionar. El problema no es envejecer atado a una identidad que ya cumplió su función, es seguir siendo la madre de, el padre de, sin preguntarse quién soy yo más allá de eso. Es resistirse a la transformación que la vida propone en lugar de abrazarla. Recuperar el lugar propio también implica poner límites, decir que no, elegir con quién compartir el tiempo, elegir en qué gastar la energía y no sentir culpa por priorizarse. No se trata de romper vínculos, sino de redefinirlos, de salir del centro para observar desde el margen, de inspirar desde la distancia, no desde la intervención constante. Cuando los padres mayores recuperan su lugar, toda la familia se reordena, los hijos respiran, los nietos encuentran un modelo de vejez digna y los propios padres descubren que todavía hay vida, una vida que no necesita deberes ni roles, sino solo presencia, autenticidad y elección. Eso también es legado, mostrar que no hace falta estar en el medio de todo para seguir siendo importante, que hay valor en el silencio, que hay profundidad en el retiro y que la verdadera autoridad no grita, no controla, no se impone, simplemente permanece. Serena, libre, propia. Hay una carga que no se ve, pero que pesa en todas las casas donde padres e hijos conviven en la vejez. La culpa. Una culpa difusa, silenciosa, que nadie pone en palabras, pero que lo tiñe todo. Los hijos la sienten cada vez que necesitan un momento para ellos, pero no lo tienen. Cada vez que posponen una decisión importante por miedo a incomodar. Cada vez que piensan, no puedo más. Y al instante se corrigen con un, pero es mi madre, es mi padre, me necesita. Esa culpa los hace quedarse donde ya no quieren estar, ceder más de lo que pueden, callar lo que les duele, aceptar lo que no encaja en su vida, y lentamente la frustración se acumula. No como enojo explícito, sino como distancia emocional. Los padres, por su parte, muchas veces no son conscientes de esa carga, no la ven, porque ellos también sienten que están renunciando, que están haciendo su parte, que no molestan, que ayudan, que hacen lo que pueden. Pero hay gestos, actitudes, frases que sí lo evidencian. Un suspiro cuando algo cambia de lugar, una mirada cuando no los consultan, un «yo me quedo solo, no se preocupen», lleno de dramatismo, una referencia constante al pasado. Yo por ustedes lo di todo. Todo eso, aunque no se diga de frente, genera deuda emocional, una sensación constante de estar en falta, de no dar suficiente, de deber una gratitud eterna, de no poder relajarse nunca del todo. Y en esa dinámica la relación se desgasta, porque ya no hay espontaneidad, ya no hay espacio para el error, la diferencia, la verdad. Solo queda el deber. Los hijos ya no pueden ser hijos libres, y los padres, sin quererlo, se convierten en figuras que condicionan, que exigen, que presionan. Y lo más triste es que nadie quiere eso. Los hijos no quieren ver a sus padres como una carga, y los padres no quieren ser vistos así, pero lo que no se reconoce se repite, y lo que no se dice se transforma en tensión acumulada. Confucio hablaba del equilibrio como base de toda relación armoniosa, y en este tipo de convivencia no hay equilibrio. Hay sobreesfuerzo de un lado y dependencia emocional del otro. Hay un vínculo sostenido más por el miedo que por el deseo, y ningún amor sobrevive largo tiempo en esas condiciones. La carga invisible también se transmite a los nietos. Ellos perciben la tensión, el cansancio, el fastidio. Aprenden que cuidar es agotador, que acompañar a alguien implica renunciar a uno mismo,
Y ese aprendizaje emocional se queda grabado. Así, el ciclo se repite y el mensaje profundo que se instala es este. Envejecer es ser una carga, amar es dejarse consumir. Nada más lejos del verdadero sentido del amor. El cuidado no debe ser una condena, debe ser un acto de libertad, de presencia elegida, de cercanía que no ahoga. Pero eso solo es posible cuando se rompen los pactos silenciosos, cuando se dice en voz alta, esto me está pesando, necesito espacio, no puedo más así. Y cuando del otro lado hay apertura para escuchar sin victimismo. Muchos padres mayores sienten que, si se van, serán olvidados, que si no están presentes todo el tiempo, perderán valor. Pero es justamente lo contrario. El recuerdo amoroso nace cuando el vínculo ha sido sano, equilibrado, libre, y muchos hijos temen decir lo que sienten porque creen que causarán dolor. Pero ese dolor es inevitable. Y muchas veces es necesario. Porque solo atravesando ese momento incómodo se puede llegar a algo más verdadero. A una relación donde cada parte esté en su lugar, donde no haya deuda, donde no haya miedo, donde nadie tenga que sacrificarse para sostener lo que ya no funciona. Confucio entendía que el amor no necesita dramatismo, necesita claridad, y que la paz entre generaciones no se construye con esfuerzo forzado, sino con decisiones conscientes. La carga invisible no desaparece sola, se disuelve cuando se nombra, cuando se escucha, cuando se elige otra forma de estar, una forma más liviana, más justa, más humana. Después de tantos años cumpliendo expectativas, sosteniendo roles, cargando culpas, llega un momento en que algo dentro de ti pide ligereza. No se trata de irresponsabilidad, ni de desentenderse de los vínculos. Se trata de empezar a vivir desde un lugar más auténtico, más libre, más ligero. La vejez no tiene por qué ser el cierre gris de una vida sacrificada. Puede ser, si uno se lo permite, el inicio de una etapa distinta. Una etapa sin el peso de tener que estar disponible para todos, sin la necesidad de intervenir, controlar, opinar, corregir. Una etapa donde el silencio ya no es soledad, sino descanso. Donde el tiempo se vuelve propio, por fin. Vivir con los hijos, en muchos casos, impide esa ligereza. Porque incluso cuando hay cariño, la estructura diaria está marcada por el ritmo de los otros. Hay horarios ajenos que condicionan. Hay ruidos, decisiones, energías que no son tuyas. Y, sin darte cuenta, vuelves a estar al servicio de una dinámica que ya no te pertenece. La ligereza que necesita el alma en la vejez no es física, es emocional. Es la posibilidad de despertarte sin sentir que tienes un papel que representar. Sin sentir que debes justificar tu lugar, sin pensar si estorbas o no, solo estar, solo ser. Eso solo ocurre cuando recuperas tu propio espacio. Cuando puedes sentarte en tu silla, en tu casa, con tus tiempos, tus silencios, tus rutinas. Cuando el día no depende de lo que hagan los demás. Cuando tu valor no está en lo que das, sino en lo que eres. Confucio no hablaba de la ligereza en términos modernos, pero su enseñanza está impregnada de esta sabiduría. Un corazón liviano es un corazón sabio. El que vive cargando, juzgando, reteniendo, no puede ver con claridad. Solo quien ha soltado puede mirar con paz. Soltar no significa dejar de amar. Significa amar sin poseer. Significa confiar en que los hijos podrán sostenerse por sí mismos. En que tu presencia no necesita ser constante para ser valiosa. En que el recuerdo que dejarás no depende de cuánto ayudaste, sino de cómo viviste tu última etapa. Vivir con ligereza también implica dejar de exigir, de esperar que los otros validen tus decisiones, tus elecciones, tu forma de vivir. Implica asumir que ya no se trata de agradar, sino de estar en paz con uno mismo, de elegir lo que te da calma, de cuidar lo que te hace bien. Muchos padres mayores creen que vivir lejos de los hijos es egoísta, pero es justo al revés. Es un acto de generosidad, porque libera a los hijos de una responsabilidad emocional que nunca pidieron, porque les permite construir su propio hogar sin la sombra constante de tener que incluirte en cada decisión, porque les da la oportunidad de extrañarte, de buscarte, de verte como una figura sabia y no como una figura dependiente. Y es también un acto de amor hacia uno mismo, porque reconoce que aún queda vida por delante, que aún hay libros por leer, atardeceres por mirar, conversaciones por tener, que aún es posible aprender, emocionarse, transformarse,
siempre que uno se suelte del deber, del personaje, del control. Confucio enseñaba que la verdadera virtud es vivir sin excesos, sin aferrarse, sin sobrecargarse. Y eso, llevado a la vejez, se traduce en elegir una forma de estar en el mundo que no pese, que no desgaste, que no absorba. No hay mérito en vivir cansado, en estar siempre disponible, en hacer más de lo que puedes. El mérito está en conocerte, en saber hasta dónde llegar, en respetar tus límites y los de los demás, en caminar liviano, en reír sin culpa, en decir que no, sin miedo, en apartarte cuando ya no es tu lugar. Vivir con ligereza no es un lujo, es una necesidad del alma madura, es la forma más silenciosa y poderosa de honrar la vida, no desde el sacrificio, sino desde la presencia, no desde el esfuerzo, sino desde la conciencia, no desde la obligación, sino desde la libertad. Y esa libertad, bien entendida, es el mayor regalo que puedes darte a ti y a quienes te rodean, porque solo quien ha soltado de verdad puede estar con los otros sin aplastarlos. Solo quien ha hecho las paces con su historia puede mirar el presente con gratitud. Solo quien se ha permitido vivir con ligereza puede dejar un legado profundo sin decir una palabra. Muchos padres creen que su mayor legado son los sacrificios que hicieron, las veces que se callaron, que aguantaron, que dieron todo sin pedir nada. Creen que sus hijos los recordarán por su entrega, por haber estado siempre, por nunca haberse ido. Pero el verdadero legado no está en cuánto diste, está en cómo viviste, en qué ejemplo dejaste con tu forma de estar en el mundo. El hijo no se inspira por lo que su madre aguantó, sino por cómo ella supo retirarse con dignidad. La hija no honra al padre por haberlo dado todo, sino por haber sabido cuándo empezar a vivir para sí mismo. El verdadero impacto no lo deja quien se inmola, sino quien se transforma. Vivir con los hijos en la vejez puede parecer una muestra de amor, pero muchas veces, sin quererlo, se convierte en una forma de interferir en sus caminos. En lugar de ser faro, se termina siendo sombra. Y en lugar de dejar libertad, se deja un patrón, el de seguir enredado en la vida del otro hasta el final. Confucio no hablaba de la vejez como un tiempo pasivo. Para él, era la etapa de mayor claridad, de mayor sencillez, de mayor verdad. Un momento en el que el ser humano debía despojarse de lo accesorio y volver al centro. Y en ese centro no hay roles, no hay funciones que cumplir, solo una presencia serena, consciente, disponible, pero no demandante. Ese es el mayor legado que puede dejar un padre mayor. Mostrar que se puede envejecer con elegancia, sin miedo, sin apego, que se puede soltar sin perder amor, que se puede estar presente sin estar encima, que se puede ser importante sin ser imprescindible. Los hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres que hayan sabido evolucionar, que hayan transitado sus propias transformaciones, que no se hayan quedado atrapados en el rol, sino que hayan aprendido a ser personas completas más allá de él. Y cuando eso ocurre, el vínculo se limpia. Ya no está basado en la culpa, en la deuda, en el deber. Está basado en la elección. Los hijos llaman, no porque tengan que hacerlo, sino porque quieren. Los nietos visitan no por obligación, sino por gusto. La familia se reúne sin tensión. Hay silencio sin incomodidad. Hay distancia sin resentimiento. Eso solo es posible cuando el padre, la madre, entiende que su ciclo activo ha terminado y que ahora comienza otra etapa, la del guía silencioso. El que no interrumpe, pero observa. El que no dirige, pero inspira. El que no exige, pero da ejemplo. Vivir apartado no es desaparecer. Es dejar espacio para que el otro se descubra. Es confiar. Y confiar es una de las formas más puras del amor. Confucio lo sabía. El sabio no necesita estar en el centro. Su sola existencia ya ordena. Y su recuerdo, cuando ya no esté, será ligero, grato, cálido, no por lo que hizo, sino por lo que fue. Ese es el verdadero legado. Mostrar que envejecer no es acumular méritos, sino despojarse de todo lo que ya no es necesario. Mostrar que vivir no es aferrarse, sino fluir. Mostrar que el amor no se mide en presencia constante, sino en la capacidad de dejar que el otro crezca. Cuando un hijo ve a su padre elegir su propio camino en la vejez, cuando lo ve disfrutar de su espacio, de su tiempo, de su libertad, cuando lo ve decir, ya no necesito estar ahí para que me quieran,
Ese hijo aprende algo que ningún discurso podría enseñarle. Aprende a vivir. Y ese aprendizaje, callado, profundo, invisible, vale más que cualquier herencia, porque se convierte en semilla, y esa semilla seguirá dando frutos mucho después de que tú ya no estés. Ese es tu legado. No lo que diste, sino lo que despertaste. No lo que sostuviste, sino lo que permitiste. No lo que cargaste, sino lo que liberaste. No lo que hiciste por los demás, sino lo que finalmente te permitiste hacer por ti.